con el tema del modelo multidimensional, digamos, ¿no? Así que vamos a hacer una revisión. Ya deberían haberla subido la tarea, digamos, ¿no? Así que comencemos a ver un poco cómo les fue con el tema y qué entendieron, qué no entendieron y qué preguntas tienen sobre él. Comencemos con Guerra Romero. Guerra Romero. Guerra Romero, última llamada. Nada. Bien. Vamos a sacarla entonces. Ponerle sucederá. Ya. Sigamos con Jaldín Benavides. Jaldín Benavides. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, veamos sobre el modelo multidimensional. A ver, primero, ¿qué entendiste? ¿De qué se trata? Bueno, básicamente el modelado dimensional, según investigué, el autor lo explicaba en base al modelo relacional, explicaba sus diferencias. Por ejemplo, el modelado relacional consta para almacenar información y hay ciertos datos, los cuales, como el fax, el correo del usuario, que son necesarios almacenarlos. Sin embargo, en el modelado dimensional se almacenan otras cosas. Es un modelado distinto, con el fin de analizar los datos que se guardan. Sí, normalmente, digamos, el pago, el correo no son datos relevantes para el análisis, ¿no? Así que normalmente no es la información que nos interesa. Sí, por ejemplo, en el modelado relacional, los modelos de normalización. Espérame un rato, aquí como que está metiendo ruido, y ahora sí. Ok. En el modelado relacional, se trata de reducir la redundancia y se trata de normalizarlo a la máxima expresión, pero en el modelado dimensional no se normaliza y se prioriza la extracción de datos, el análisis de datos, perdón. Sí, haciendo obvio una comparativa, el modelo relacional que está orientado a las transacciones, entonces obvio trata de evitar la redundancia, por eso descompone la información, quiere decir la normaliza, la trata de descomponer para guardarla por separado. En cambio el modelo multidimensional le interesa eso, más le interesa poder concentrar la información que esté lista para el análisis, entonces hace al revés, más mejor, en vez de normalizar, digamos, información, descomponer para guardarla sin redundancia, el modelo dimensional trata de componerla más mejor la información para que esté más accesible para el análisis, porque te junta, para que sea más fácil analizar, y se llama desnormalizar, más por eso. Exactamente. Y bueno, para concluir, los elementos del modelo de datos dimensionales son hechos y dimensiones. Los hechos son las medidas, las métricas o hecho de un proceso empresarial. Para un proceso comercial de ventas, una medida sería el número de ventas trimestrales, por ejemplo. Y pues en cuanto a la dimensión proporciona el contexto que rodea un evento. O sea, un evento de un proceso empresarial. O sea, en términos simples, quién da, qué y dónde de un hecho. Por ejemplo, ya, quién, bueno, nombre los de elementos está bien, digamos, tenemos el hecho. ¿Dónde, ubicación? Eso he tratado de explicarle, bueno, ya me hemos explicado varias veces el tema de indicadores y perspectivas o medidas y dimensiones, digamos, ¿no? Y ya les dije que son lo mismo, solo que en diferentes contextos se utilizan diferentes nombres, digamos, ¿no? Pero en realidad son lo mismo al final, digamos, ¿no? Representan lo mismo. Pero bueno, yo tengo el hecho, lo que quiero analizar es mis ventas. Ahora,
¿Cómo vas a medir esa venta? Como decía ahí su compañero, lo que quiero es las ventas trimestrales, el número de ventas trimestrales. Así lo querés medir tus ventas. Entonces, ese es el indicador o la medida, que ya se le llama en el modelo ya lógico, ¿no? El modelo multidimensional es una medida y dimensiones, ¿no? O métricas, le dicen los españoles también, ¿no? Ya les dije que hay dos términos que se utilizan en el modelo. Uno le llaman modelo multidimensional, que es un término más latinoamericano, y los españoles le llaman el modelo dimensional, un término más europeo, digamos, ¿no? Y luego en términos también de las medidas o métricas, digamos que es lo mismo, medidas le llamamos aquí los latinoamericanos, normalmente los españoles le llaman métricas. Estamos, pero obvio, otra vez, estamos hablando de lo mismo, solo son diferentes términos. Como en el modelo conceptual se le llaman indicadores y perspectivas, en el modelo lógico, en el modelo multidimensional ya se le llama medidas y dimensiones, o métricas y dimensiones, ¿no? Pero las medidas son la representación ya cuantitativa del hecho. ¿Se entiende? El hecho es más conceptual, no sé si me comprende. Sí, le comprendo. Ya, digamos, pero bueno, eso no es solamente el modelo, obvio, ha mostrado un poco la comparativa con el modelo relacional, porque normalmente yo también lo comparo muchas veces con el modelo relacional, porque entiendo que están más familiarizados ustedes con el modelo relacional y por supuesto se puede hacer muchas comparaciones ahí para que entiendan un poco la diferencia o el contexto en el cual se aplica el modelo multidimensional, ¿no? Pero bueno, la idea es hablar más del modelo multidimensional ya que es su comparativa con el modelo relacional y por supuesto lo único claro que hasta ahorita tenemos del modelo relacional es que por supuesto existen esos dos elementos, los indicadores, las perspectivas o las dimensiones y las medidas, digamos, ¿no? Que representan al hecho, ¿no? Que se quiere analizar. Pero a ver, ¿qué más? Ya con respecto al modelo en sí, ¿no? Bueno, ¿Cómo representa? Podríamos hablar también por el esquema estrella y por el esquema Snowflake. Ya, obvio, hay tres esquemas básicos que la mayoría de los autores, también ahí un poco varían sus denominativos, ¿no? Hay tres esquemas básicos de representación en el modelo multidimensional. El más simple es el modelo estrella, luego viene el modelo copo de nieve y el constelación. En algunas bibliografías no le llaman constelación, le llaman mixto o híbrido también. ¿Se entiende? Sí. Sí, entonces no, si leen en alguna no, sobre todo en constelación es el que más variaciones de nombre recibe, ¿no? Pero que es una combinación, en realidad es una combinación de la estrella y el copo de nieve, como que se crean estrellas dentro del copo de nieve, por eso en realidad como son múltiples estrellas y obvio una constelación que es, desde el punto de vista astronómico, una constelación es un conjunto de estrellas, ¿me entiendes? Por eso es que se le llama, digamos, constelación a ese esquema mixto, que es un esquema copo de nieve con muchas estrellas, digamos. Entonces ahí se le llama constelación por nada más, ¿no? O algunos le llaman un modelo híbrido, un modelo mixto, y no me recuerdo ahorita otro término más. Entonces esos son los esquemas de representación. ¿Cómo se representan los modelos o la información en el modelo multidimensional? ¿Vamos? Entonces los elementos básicos del modelo multidimensional son dos, digamos, o tres, dependiendo del hecho, porque uno, en realidad el hecho es el concepto, lo que quieres analizar, digamos, y el indicador ya es el elemento cuantitativo que representa ese hecho, y las dimensiones, ¿no? Entonces esos son los elementos, solo para que quede claro, digamos, porque a veces hago este tipo de preguntas en los exámenes y cualquier mujer responden, digamos, ¿no? Porque creo que nunca entendieron. Una cosa son los elementos que conforman el modelo, y otra cosa son las distintas esquemas o arquitecturas o topologías, no sé, quizás ahí comprendan mejor a qué se refiere con esquemas de representación. En redes le llaman topologías, ¿me entiendes? No sé si haciendo se comprende a qué se refiere con el término, ¿no? Entonces ahí están los esquemas que son estrella, copo de nieve y constelación, ¿no? Que son las maneras, y obviamente cada uno tiene sus características y sus diferencias, que también hay que entenderlo, ¿no?
¿Cuáles serían esas características, diferencias que existen entre esos esquemas? Bueno, podría resaltar aquí que el esquema copo de nieve es una extensión del esquema estrella, donde cada una de las puntas de la estrella puede dividirse en más puntas. En esta forma de esquema, las tablas de dimensión pueden tener relaciones con otras tablas de dimensión. También, si me permito, voy a leer el esquema estrella. El esquema estrella es un paradigma de modelado que tiene un solo objeto en el medio conectado con varios objetos de manera radial. El objeto del centro de la estrella es una tabla de hechos y los objetos conectados a ellas son tablas de dimensiones. Las tablas de dimensiones solo se relacionan con la tabla de hechos, es decir, no existe relación entre estas. Tengo un dibujito acá que... Sí. Está bien ahí, a ver, una manera fácil de decir todo eso que está ahí, porque obvio dice correctamente, pero bueno, en un esquema un poco más largo, más difícil a veces de entenderlo. Obvio, un esquema estrella es aquel donde las tablas de dimensiones están todas directamente relacionadas con la tabla de hechos. Y obvio, solo existe una sola tabla de hechos, ¿no? ¿Estamos? En cambio, el esquema copo de nieve, digamos, ¿no? Es aquel que las tablas de dimensiones no todas están directamente relacionadas con la tabla de hechos. Todas las tablas de dimensiones no pueden estar relacionadas entre sí. Puede haber una tabla de dimensión, digamos, relacionada con otra, y esa con otra, y esa recién con la tabla de hechos. ¿Se entiende? Entonces, ya las tablas de dimensión ya no están directamente relacionadas con la tabla de hechos, por lo menos no todas, ¿no? Pueden haber tablas de dimensiones que están relacionadas ya no directamente, sino indirectamente a través de otras tablas de dimensiones con la tabla de hechos, ¿no? Ese es el esquema copo de nieve. Ahora, el esquema constelación, digamos, o el híbrido, en el cual el esquema ya no hay una sola tabla de hechos, sino pueden haber varias tablas de hechos. Y cada tabla de hechos, a su vez, puede tener sus propias dimensiones. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende la idea. Ingeniero, ¿cuál de los esquemas vamos a ocupar para el proyecto? Eso no es que vamos a ocupar, es como que tú me dijeras en el modelo, otra vez haciendo referencia al modelo relacional, ¿qué forma normal vamos a aplicar en el proyecto? Todas, pues quizás, o quizás una, dependiendo del problema, no es algo que se defina, depende del problema, qué es lo que estás modelando. Entonces puede ser que el modelo que construyas requiera que hagas una estrella, o requiera que hagas un copo de nieve, o te convenga hacer una estrella, o te convenga hacer una copa de nieve, o te convenga hacer una constelación, dependiendo del problema. Dependiendo del problema es donde vamos a aplicar. No es algo que se predefine o se presupone, depende del problema. Obvio, normalmente cuando los problemas son simples, normalmente con esquemas estrellas es suficiente para representarlo. Cuando los esquemas son un poquito más complejos, ya requieren normalmente hacer copo de nieves y cosas por el estilo, ¿no? Y cuando ya son construcciones más sofisticadas, más robustas, normalmente ya se utiliza constelaciones, pero depende del problema, no depende de tu gusto o tu ganas. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende la idea. Ya, perfecto. ¿Qué más? A ver, entonces, hay 3 puntos importantes que hemos visto ahorita en lo que es el modelo multidimensional. Primero, obvio, los modelos los elementos básicos del modelo multidimensional, las características básicas del modelo multidimensional y los esquemas de representación o las arquitecturas o modelos, digamos, del modelo multidimensional. ¿Sí? Eso, ¿qué más? ¿Qué más vimos? Ingeniero. Sí, dime, Ricardo. A la compañera le llamó Guerra Romero y pensó que no era ella porque ella se llama Guerra Serrano. Y la terminó sacando, no sé si le dejaría entrar, no sé. No sé, yo lo puse como estaba ahí con su nombre.
¿Ya? El problema es que una vez la saco ya no la puedo, tendría que cerrar esta sesión y volverla a admitir, porque una vez la saco ya no la deja conectarse. Ah, ya, entonces estoy grabando igual la clase, ya se lo voy a pasar. Ya, dígale que la próxima no suma y conteste. Listo, ingeniero. Ya, meta. Sí, dígame qué más. Bueno, eso es casi todo lo que está bien, sigamos si quiere con puedo otra leer las conclusiones. Ya, Okay. perfecto. Vamos a ver acá con Henry Choques Zacarías. Henry Choques Zacarías. No pude investigar, ingeniero. Va a disculpar. ¿Qué pasó? No pude investigar los modelos multidimensionales. No pudiste. ¿Qué pasó? Era muy difícil. Bueno, no estudiar en realidad. Estudiar en realidad. No lo pude estudiar. No pudiste estudiarlo ya. Sí. No te hagas pillar, te voy a poner tu serapio, digamos, no hoy día, pero si te haces pillar varias veces, eso va a repercutir seriamente en tu nota. ¿Listo? Gracias, ingeniero. No. Sigamos. A ver, veamos. Aquí de los ultimitos, a ver. Acá. Cruz Carla. Cruz Carla. Buenas tardes, ingeniero. Buenas, a ver, cuéntenos, Carla, ¿qué averiguó del modelo multidimensional? Ya, el modelo dimensional es considerado como un modelo entidad-relación, es una técnica de diseño de base de datos y está destinada a apoyar a las consultas de los usuarios finales. Estos modelos, igual como mi compañero mencionó, siempre utilizan conceptos de hechos, que son las medidas, y dimensiones, que son los contextos. Los hechos, claros ejemplos serían como la cantidad de ventas, es considerada como un hecho que marca el tiempo, marca de tiempo, un producto, el número de registro, y también en las dimensiones pues son los valores cualitativos, que son las descripciones a los hechos, ¿no? Y también pues para el proceso de modelado de dimensión se construye sobre un esquema estrella, como estaba comentando mi compañero, con dimensiones de tablas y hechos. Para construir el esquema se sigue los siguientes pasos. Se escoge un proceso de negocio, que es describir el proceso de negocio en él se basa el modelo, digamos. Y también declarar el grain. Eso sí no pude entender lo de qué era el grain, que dice que es la descripción exacta de lo que es el modelo dimensional en el cual debería concentrarse, y en identificar las dimensiones también es otro de los pasos que se tiene que realizar, identificar eso los pasos del proceso, obvio hay diferentes metodologías y maneras de por eso es que vamos a utilizar Efesto, donde dice cómo hacer eso. Si se acuerdan en las actividades del análisis de requerimiento, digamos, ¿no? Dentro de las actividades está claramente esas tareas, ¿no? ¿Se entiende? Entonces parte del cómo es, ¿no? Del cómo se hace, y obvio ahí no vamos a utilizar, digamos, otra metodología que no sea Efesto para seguir esos pasos, obvio, ahí es tan sencillo y fácil de seguir. ¿Estamos? ¿Se entiende? Ok, sí. Bueno, los beneficios que nos pueden traer del modelo dimensional es la comprensibilidad, es más fácil de entender y más intuitivo. El rendimiento de consulta, los modelados dimensionales están más desnormalizados y optimizados para consultas de datos. Y la extensibilidad, los modelos dimensionales son escalables y fácilmente acomodables. Ya, está bien, esas son las características importantes del modelo. Entonces ya vimos una definición hace rato de su compañero, aquí lo rescatable de lo que nos comenta que son esas características que tiene el modelo multidimensional, digamos, ¿no?
obvio, a veces comparado, también van a ver estas características, muchos los comparan contra el modelo relacional, también van a ver en algunas bibliografías donde esas características que tiene el modelo multidimensional las comparan con las características del modelo relacional, pero bueno, lo importante es comprender las características estas importantes del modelo multidimensional, ¿no? Ya. Y también, como mi compañero mencionó, existen dos técnicas que llevan a cabo el modelo dimensional, que es el esquema de estrellas y el esquema de copo de nieve, y como el esquema de constelaciones. ¿En qué consistía el esquema de estrella? Este es un modelo de datos formado por una tabla de hechos que contiene los datos para el análisis que rodea todas las dimensiones. Y estas tablas de hechos tienen una clave principal compuesta, registra las medidas geométricas de un nuevo evento específico, evita repetir de manera completa los atributos dimensionales y también tiene una tabla de dimensión que tiene una clave primaria simple. Y en el esquema de copo de nieve, esta es una estructura más compleja que el esquema de estrella, y se da cuando algunas de las dimensiones se implementan con más de una tabla de datos. Y el objetivo... La dimensión está representada ya no por una sola tabla de dimensiones, sino por varias tablas de dimensiones, digamos, relacionadas entre sí. Entonces, por lo tanto, en resumen, como les dije, ya no todas las dimensiones o no todas las tablas de dimensiones ya están directamente asociadas a la tabla de hechos, sino indirectamente a través de otras. Y el objetivo de esta es normalizar estas tablas y reducir el espacio de almacenamiento al eliminar la redundancia. Sí, entonces un esquema estrella es otro importante ahí lo que dice su compañera, espero que lo comprendan. El modelo estrella es el modelo más desnormalizado, quiere decir donde la información está más compuesta, pero al estar más compuesta significa mayor redundancia. En cambio, el modelo copo de nieve está más normalizado, más descompuesta la información, ¿no? Por lo tanto, hay menos redundancia. Aunque en el modelo dimensional no es muy importante el tema de la redundancia, digamos, porque esto no genera inconsistencia como en el modelo relacional. Por eso es que el modelo multidimensional le hace más énfasis en proveer información más lista para el análisis que el espacio de almacenamiento que requiere para ella. Entonces, un modelo desnormalizado ocupa más espacio, pero es más rápido cuando se trata de consultar la información. Y un espacio más normalizado, más descompuesto, ocupa menos espacio, pero es más lento cuando se trata de hacer consulta. No sé si me comprenden. Sí. Ya, perfecto. Supongo que porque el normalizado tiene más tablas, ¿no? Claro, el normalizado tiene más tablas. En realidad no, el normalizado tiene más tablas, pero al tener más tablas la información está descompuesta, no está redundando. ¿Se entiende la idea? Ocupa menos espacio. El que tenga más tablas no significa que ocupa más espacio, ocupa menos espacio. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo tengo un clásico, una factura, la información que vos ves físicamente en un papel, en una factura, en un modelo desnormalizado, todo estaría en una sola tabla, pero un modelo normalizado, en una tabla están los datos de la persona, del cliente, en otra tabla está lo de la cabecera de la factura, en otra tabla está el producto. ¿Para qué? Porque si lo pones aquí juntos, cada vez que yo venda papa va a aparecer 10 veces papa en vez de estar solamente una sola vez almacenada la información del producto. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Sí, se entiende. Entonces, un esquema estrella, están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, ingeniero. Sí. Ya. Entonces, todas las tablas de dimensiones están directamente relacionadas con la tabla de hechos. No hay nada, ninguna que esté. Pero un esquema de copo de nieve
esta información, ya las dimensiones están así, puedo tener, no sé. Entonces ya, si ves, ya no todas están directamente relacionadas, sino hay ya relaciones entre las distintas tablas de dimensiones, ¿se entiende? Esto ya sería un esquema. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una estrella y un copo de nieve? Esto lo tiene desnormalizado, normalizado, quiere decir descompuesto. En cambio, una estrella lo tiene desnormalizado, quiere decir compuesta la información. En vez de tenerla en dos tablas, la tienen una, la misma información. Pero aquí hay una diferencia. En el esquema relacional están todos esos atributos acá, digamos, ¿no? En cambio, aquí yo lo puedo componer en una sola y solo llevarme las dos cosas que necesito y no traerme un montón de cosas. Por lo tanto, si hay redundancia, hay, pero no es tan significativa y tampoco es tan importante como el modelo relacional. Y por supuesto, en el esquema de constelación ya no hay una sola tabla de hechos, sino n tablas de hechos. Entonces yo puedo tener así ya. ¿Entiendes, no? Entonces esta es una tabla de hechos y esta es otra. ¿Sí? Es como si tuviera n estrellas. Esta es una estrella, esta es otra estrella. ¿Se entiende, no ves? Acá, sí, digamos, otra estrella, por eso se le llaman constelación. ¿Vamos? ¿Entendió la idea? Sí, se entendió. Bien, perfecto. Bien, listo, Carla. Bien, vamos a seguir con la última persona para ver. A ver, veamos. Luis Fernando Sánchez. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, sí, Luis, te escuchamos. A ver, comentanos. Permítame ver una cosa primero, es que estaba viendo aquí, sí, se cortó. Ya, ahora sí. A ver, contanos el modelo multidimensional o dimensional. ¿Qué averiguaste? Bueno, hablando del modelo dimensional, multidimensional, no, mismo no, diferente nombre, mismo concepto según la perspectiva de cada una de las regiones, ¿no? Como usted nos mencionaba, hablábamos, nos dice que son técnicas de modelado que facilitan la comprensión de una base de datos como tal, ya que según el concepto que ha tenido un desarrollador X, ¿no? En cuestión al desarrollo de una base de datos, generamos un análisis en base a ello y un modelo, en este caso que sería esta perspectiva del modelo dimensional, para entender esto y para que lo entiendan generalmente los usuarios que no son expertos, que no son tan afines a manejar este tipo de información. Entonces, esta técnica es mucho más utilizada para cumplir datos analíticos en general, o sea, para analizar la información que está dentro de la base de datos de manera entendible, clara y adecuada para aquellos usuarios, como digo, no están muy afines a usar una base de datos, pero requieren también análisis de esta información en base a algún indicador como tal, ¿no? Que ellos verifiquen según cómo se vaya desarrollando. Dispone y estructura los datos de manera comprensible para el usuario de negocio, cosa muy importante para aquellos usuarios que no, como le digo, no están afines y requieren un análisis claro de lo que se está hablando, ¿no? Sí, la idea, lo que ya habrán, perdón que te corte, ahorita te dejo seguir, como ya habremos visto, entonces, como habrán escuchado, digamos, ¿no? Ahí o habrán leído un poco sobre este tema, es que, obvio, está hecho para gente que no tiene conocimientos técnicos, digamos, ¿no? Y el aspecto más importante es que es más cercano a lo que entiende el cliente que un modelo relacional. Un modelo multidimensional es algo que comprende o puede fácilmente comprender el cliente final porque se habla en términos que él comprende. El modelo representa la información como él la requiere, fácil de entender y clara para él. Entonces, no es igual que un modelo relacional. Vos a un cliente no le puedes mover un diagrama de clase y decirle, mire, le entiende esto es lo que queremos. No te va a entender, no lo va a entender el diagrama de clase para nada, ¿no?
porque necesitaría un conocimiento técnico avanzado para entender y decir, ah, sí, eso es lo que quiero, o está bien o está mal. En cambio, un modelo multidimensional es fácil de entender, es fácil de interactuar con el cliente y mostrarle los datos y lo va a entender, ¿no? ¿Se entiende? Exactamente. Listo, a ver, dale. Entonces, destacan, ¿no?, del modelo multidimensional, que son los hechos y dimensiones que, bueno, los hechos vendrían haciendo las medidas cuantitativas, ¿no? Generalmente lo que se llaman los números, claro que pueden ser otro tipo de cantidades medibles, en las cuales nosotros podemos ver algún tipo de dato que está en la base de datos, interpretarlo de cierta forma, por ejemplo, la cantidad de ventas, rendimiento, inventario, flujos, entre otras cosas, ¿no? Y las dimensiones se vendrían siendo ya más hechos, cualitativos, que vendrían siendo las descripciones específicas ya de los hechos. Como por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de cantidad de autos vendidos, hablaríamos de por qué tipo de marca se ha vendido este auto, ¿no? O sea, si hablamos de cantidad de autos vendidos, está bien. ¿Usted quiere la cantidad de autos vendidos? Hablemos de qué marca. Vendió tantos Toyota, tanto Fiat y tanto Chevrolet, ¿no? Lo mismo para cada uno de los elementos. De esta manera, nosotros damos una interpretación más clara de lo que busca el usuario realmente analizar con estos datos, y no solo darle un número vacío, por decirlo así, o un número genérico en el cual nosotros tratamos de interpretar lo que él dice, sino buscar lo que él realmente necesita y quiere. Y bueno, en las técnicas Para de modelo... aclararle un puntito más antes de dejarlo continuar a Luis, es ese precisamente el hecho que hace que sea entendible para el cliente, porque cuando el cliente va con el cliente y le dice, ¿qué quiere ver? Por ejemplo, dice, quiero ver mis ganancias por mes. Él no sabe que está hablando de un modelo multidimensional, pero te está diciendo qué quiere analizar respecto a qué, te está diciendo la dimensión, quiere ver las utilidades que tiene con respecto de forma mensual, o quiere ver, como decía su compañero, a ver cuánto vendí por cada marca. Así te habla el cliente, no te habla no te dice, mira, como en el caso de un modelo relacional, mira, las entidades o las clases que yo quiero manejar son estas, y esto debería ser una herencia, o esto, no te puede hablar, ¿me entiendes? ¿No? Pero sí te habla en términos del modelo multidimensional. De hecho, cuando vas a un cliente, es típico, normal que el cliente te diga, quiero ver mis utilidades, lo quiero ver por marca de vehículo, lo quiero ver por temporada, lo quiero ver por agencia, lo quiero ver por vendedor, por comisiones del vendedor. Entonces, así te habla, te está indirectamente diciendo, este es el hecho que quiero analizar, esta es la manera que quiero medirlo, y con respecto a estas perspectivas quiero tomarlo. Por eso es que es tan fácil mostrárselo y el cliente te va a comprender, porque está estrictamente asociado a cómo concibe un cliente o un usuario la necesidad de análisis de información, ¿no? Luis, sigue. Bueno, y en el caso del modelo dimensional veíamos los dos tipos de esquemas principales y el tipo de esquema híbrido o constelación. Entonces vendría siendo el tipo de esquema de estrella y el tipo de esquema de copo de nieve, ¿no? El modelo estrella contiene un modelo de datos formado por tabla de hechos que contienen datos para el análisis como tal. Y en este caso tenemos, separa el modelo estrella los datos del proceso de negocio en hechos y dimensiones. Los hechos contienen los datos medibles, mientras que las dimensiones contienen los atributos que describen estos datos. Bueno, tengo aquí una pequeña descripción, por ejemplo, dice la tabla de hechos, dice que la clave principal está compuesta por principales de la tabla de dimensiones. Registra medidas geométricas de un evento específico, como aquí, por ejemplo, en lo que investigué tenemos un ejemplo que nos dice que el cliente compra de una florería cierta cantidad de flores, ¿no? Y nos da así datos de cuándo comprar las flores, qué día, qué hora, en qué fecha, cuánto pagó por ella y demás. ¿Ya? Entonces, en base a esos hechos, nosotros podemos hacer un registro, por ejemplo, de cuánto vendieron por día, qué cantidad se compraron, qué precio se vendió todo eso, y dependiendo del
la dimensión que nos dé el cliente, ¿no? O sea, no me acuerdo el término, pero habla del elemento mínimo que nos dé el cliente. Por ejemplo, si él quiere ver sus ventas por día o por hora quizá, o día por medio, dependiendo de lo que él nos diga, o por cantidades. Por ejemplo, también otro ejemplo de ello es cuando el cliente o la empresa quiere ver cada cuánto se le genera cierta cantidad de ingresos, ¿no? O cuánto tarda en generar cierta cantidad de ingresos. Que esto es muy útil para empresas que trabajan con tipos de anunciantes en los cuales les deben de antes de darle un pago específico. Y evita repetir de manera completa los atributos dimensionales. Mientras que la tabla de dimensiones tienen clave simple, generalmente tienen pocos registros. Los registros pueden contener un gran número de atributos y contienen un surrogate primary key. Esta parte no la entendí muy bien, la verdad. Ya, perfecto, Luis. Bien, a ver, lo que le falta ahí un poco de lo que nadie me ha mencionado todavía, el modelo multidimensional, digamos, ¿no? No han hablado ahí de las jerarquías, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, que por supuesto se forman con las dimensiones, digamos, ¿no? Acerca de jerarquía. Entonces no han mencionado nada, así que revisen ese tema de las jerarquías, digamos, ¿no? Que es parte también del modelo multidimensional, ¿ya? Para poder terminar la idea básica. Revísenlo, ya vamos a ir viéndolo, entonces la próxima semana vamos a comenzar ya a trabajar un poco en eso. El día viernes vamos a de la base de datos, del contexto. Espero que para el viernes ya todos los grupos hubieran hecho su primera búsqueda. Vamos a hacer un análisis inicial de los datos, de la manera, de lo que se puede analizar, de lo que no se va a analizar, para que podamos de ahí a comenzar el trabajo en grupo, digamos, mientras también en paralelo vamos a ir avanzando otros temas teóricos, pero ya quiero ir comenzando a trabajar sobre la metodología de Festo, aplicándola sobre un concepto, pero primero hay que preparar los datos para luego aplicarlos. Entonces, ese es el primer trabajo, de preparar esos datos. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entiende, ingeniero? Una consulta, ingeniero. La base de datos por ejemplo, grupal, ¿va a ser individual o en grupo? En grupo. Esa era mi duda. Gracias, ingeniero. ¿Qué más, señores? Ingeniero, una consulta acerca de la arquitectura de Festo. Pasa que no sé si leí mal ahí, que Festo se basaba su arquitectura en ella. Entonces no hay ninguna definida. No, en realidad la metodología de Festo no se basa en realidad puede utilizar cuando implementas el modelo de estrella o copo de nieve, digamos, ¿no? No hay ningún problema. Quizás en las primeras versiones estaba más centrado en esquemas más simples, digamos, porque fue hecho primero como una metodología para desarrollos más básicos, más simples, ¿no? Pero ahorita no hay problema, puedes hacer estrella o copo de nieve. Ya vamos a ver en la última versión, en los pasos donde habla ya de las especificaciones. Antes los ejemplos estaban todavía bien básicos, pero no está centrado solo en el esquema copo de nieve, pues no tendría sentido, en el estrella, porque no tendría sentido, porque una metodología en realidad basada en el modelo multidimensional no escoge una parte, no sé, es como decir, solo voy a hacer herencia o solo voy a hacer composiciones, no sé, no habría ninguna metodología, digamos, que orientado a objetos, que diga voy a utilizar solamente del modelo orientado a objetos, solo voy a hacer, no sé, asociaciones, no hago composiciones o algo por el estilo. No tendría mucho sentido en realidad. Entonces, metodológicamente te dice simplemente qué paso debes seguir, ¿me entiendes? ¿No? Y no tiene sentido que, porque uno de los pasos en la tercera etapa de la metodología de Festo dice, bueno, definamos la arquitectura, dice que vamos a construir los modelos, ¿no? Y eso, definir la arquitectura, significa definir si va a ser una estrella, copo de nieve, o si va a ser una constelación, ¿no?
Así que, no sé, quizás por ahí algo mal escrito o de una versión muy antigua, has leído un documento, porque Internet encuentra cuándo lo escribieron ni quién lo escribió, ¿no? Pero no tiene mucho que ver con eso, ¿ya? Sí, se entiende, gracias. ¿Algo más, señores? Ingeniero, respecto a la base de datos que tenemos que buscar, ¿tiene que tener muchas inserciones? Sí, en realidad la idea es que no solamente cree los metadatos, sino también genere los datos. Pero no es obligatorio. Obvio, lo más importante es que genere un esquema completo y tenga por lo menos los datos maestros, como se le llama, que el script también genere esos datos maestros. Quizás los datos maestros, pero a mayor cantidad de inserciones mejor, digamos, ¿no? Bueno, listo, ingeniero. ¿Qué más? ¿Qué más, señores? Todo claro ahí. Bien, señores, si no hay más preguntas, hoy lo vamos a dejar ahí. Entonces, el día viernes vamos a ver sobre la base de datos. Entonces, en teoría ya repasamos los temas básicos, teóricos, que necesitamos para comenzar a hacer lo que es un data warehouse, ¿ya? Y obvio, por supuesto, el siguiente paso es ya ir aplicando esta metodología y aprender a construir de forma básica un data warehouse, ¿ya? Bien, entonces el día viernes vamos a comenzar a ver el tema de las bases de datos y la próxima semana ya vamos a comenzar a preparar los datos y a utilizar algunas herramientas ya para poder ir construyendo el data warehouse, siguiendo los pasos de la metodología, ¿no? ¿Listo? Que estén bien, entonces. Nos vemos.